Para mí es un placer estar hoy con ustedes en este congreso de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral y deseo agradecer al comité organizador por la amabilidad de haber considerado mi nombre para conversar con ustedes sobre un tema sumamente interesante como es el de la relación músculo-hueso y sus implicaciones clínicas. Este es mi currículum, mi hoja de vida, pero sobre todo deseo expresar que no tengo conflictos de interés para la presente conferencia ni recibo honorarios por ella. Esta es la agenda que les he preparado para esta presentación. Vamos a hablar un poquito más allá del estímulo biomecánico, revisar un poquito el papel de los genes y de la diferenciación mesenquimatosa, de los factores ambientales y citoquinas sobre ambos tejidos, sobre las implicaciones allá a nivel sistémico, sobre el rol del envejecimiento y sobre las posibles intervenciones clínicas que podemos implementar nosotros con nuestros pacientes para finalmente llevarnos algunas reflexiones a la casa. Tradicionalmente, la interacción entre estos dos tejidos era considerada meramente mecánica y era lógico porque todos conocemos la gran implicación que tiene una parálisis muscular, la inmovilización prolongada, el daño de cuerda espinal o la falta de ingravidez que sufren los astronautas en sus vuelos espaciales. Todas esas condiciones se asocian a una pérdida acelerada de masa ósea. Sin embargo, actualmente sabemos de que la relación entre estos dos sistemas es una relación de interacción mecánica asociada a una serie de interacciones de tipo bioquímico. Y especialmente el músculo contraído actúa como un órgano secretor regulador del metabolismo y en especial, por su parte, el hueso y en especial los osteocitos actúan per se como células endócrinas con acciones no solo paracrinas, sino acciones a distancia que pueden influir en otras funciones de otros órganos, como por ejemplo el riñón. De tal forma que estos dos tejidos actúan sinérgicamente para lograr un equilibrio funcional, pero también un equilibrio trófico de supervivencia tisular y de múltiples acciones sistémicas, de las cuales, pues, en este breve tiempo vamos a dar como una especie de visión panorámica. Nosotros sabemos que la sarcopenia y la osteoporosis coinciden con frecuencia en el mismo paciente. Pero ¿quién fue primero? Como decimos, ¿quién fue el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Sin embargo, ni la pérdida total de masa muscular explica todos los procesos de la osteoporosis, ni la osteoporosis con toda su fisiopatología explica la pérdida progresiva de masa muscular. Entonces, muy probablemente son dos tejidos íntimamente relacionados desde muy tempranamente en nuestras vidas que interactúan en forma coordinada durante toda la existencia. Dentro de esa coordinación existe la participación fundamental de genes pleiotrópicos. Y mi interés no es que vean en detalle esta lámina, pero sí la traigo como para que vean el sinnúmero de genes que han sido estudiados para explicar la relación de este binomio. Fundamentalmente los receptores de hormonas sexuales, y en especial la de andrógenos, los receptores de vitamina D y todo lo que tiene que ver con los receptores de algunas interleuquinas, sobre todo interleuquina 6, que están íntimamente relacionadas con los procesos de caquexia. Pero también, por ejemplo, todo lo relacionado con los genes que regulan, por ejemplo, los DPPR gamma, que regulan el metabolismo de la insulina, del metabolismo del tejido adiposo y hepático. Y para que vean cómo es de importante
esta acción genética pleiotrópica. Recientemente se publicó este gen que aparece en la parte inferior de la lámina, que es el FAM210A, que es un gen que es expresado por la mitocondria muscular y que es capaz de tener acciones musculares, pero también de regular el tejido óseo. Y así un sinnúmero de investigaciones que están en curso. Además, es importante mencionar que durante la vida embrionaria, músculo y hueso se desarrollan de un precursor común que es la célula mesenquimatosa común, compartiendo desde muy tempranamente genes y ambiente en la vida intrauterina. Y ya en la etapa adulta, las células musculares son capaces de diferenciarse hacia elementos óseos. Es también muy interesante algunos estudios que se han hecho en la clínica, en donde, por ejemplo, se comparan fracturas expuestas a las cuales durante el proceso de consolidación se les hace un colgajo muscular comparado con pacientes con un grupo a los cuales no se les hace el colgajo muscular. Y se ve que el proceso de consolidación de la fractura es muchísimo más rápido en aquellos a los cuales se les hizo colgajo muscular. Esto es sumamente interesante. Recordemos que de la célula mesenquimatosa no solo deriva el miocito y el osteoblasto, sino también la célula adiposa. Y muy probablemente estos tres sistemas debimos de haberlos, no es un binomio, sino un trinomio. Y en los fenómenos tardíos vemos el papel tan importante que tiene el tejido adiposo al colonizar en cierta forma el tejido óseo y el tejido muscular en esa adipogénesis que ocurre con el envejecimiento. Esta lámina la traigo nada más para que vean esa capacidad que tienen las células musculares de poder convertirse, aún en la adultez, en células óseas. Y es así como, bajo la influencia de metaloproteinasas, por ejemplo, en este caso, la metaloproteinasa de matriz tipo 10, es capaz, junto con la osteoactivina y otras sustancias, de convertir el mioblasto en preosteoblasto, luego en osteoblasto y mineralizarse. O sea, realmente un tejido que es capaz de convertirse en el otro tejido dependiendo del ambiente en donde esté desarrollándose. Pues bien, existe un balance de estímulos positivos y negativos en ambas direcciones entre músculo y hueso. Nosotros vemos en la parte superior de la lámina cómo el músculo es capaz de estimular positivamente a través de la iricina y del BAIBA, o sea, el ácido beta amino isobutírico y la musclina al hueso. Y de inhibirla, tener efectos inhibitorios a través de la miostatina. Y por su parte, el tejido óseo es capaz, en la dirección inversa, con la flecha amarilla, a través de la osteocalcina, el Wnt3A y la prostaglandina 2, es capaz de estimular positivamente la masa muscular y la fuerza muscular y de tener efectos negativos cuando influencian al músculo con el ligando o el factor de crecimiento tumoral tipo beta. A nivel muscular, los estudios están hechos sobre todo en presencia de contracción muscular y de carga esquelética. Y es así como estudios con iricina, se ve cómo la iricina es capaz, ante estas circunstancias de actividad muscular, de aumentar el grosor de la cortical de huesos largos, pero también de tener efectos endócrinos periféricos, como por ejemplo la regulación metabólica periférica, y tiene un efecto también de sobreregulación, de upregulation de genes que producen osteopontina y del gen SOST a nivel del osteocito para la producción de esclerostina. O sea, una relación sumamente íntima de músculo y hueso. Y por su parte, efectos, como lo mencionamos, negativos de la miostatina, tanto en músculo como en hueso, y del RANK ligando
y del factor de crecimiento tumoral beta, en donde estimulan la resorción ósea, pero también tienen efectos negativos sobre el músculo, ya que producen un efecto negativo sobre el trofismo de la fibra esquelética muscular. Hay otras líneas de investigación sumamente interesantes, como son el envejecimiento, la edad, el estrés y un tema interesantísimo que es el ritmo circadiano, sobre el cual podemos hablar ya en la etapa de comentarios, y obviamente la influencia del ejercicio sobre ambos sistemas. Aquí vemos un resumen de la interacción músculo-hueso, más allá de los factores genéticos o de los factores mecánicos, en donde hormonas sexuales, vitamina D, factores de crecimiento, esteroides, tiroides, hormona tiroidea, y vean abajo de nuevo la interacción de adiponectina, leptina, insulina, insulinoresistencia, tejido adiposo, que está ahí también interactuando con estos dos tejidos. Si nosotros nos concentramos en la influencia del músculo hacia el hueso, no es hasta en el 2010 en donde Peterson fue el primero en describir el tejido muscular como un órgano secretor endocrino de mioquinas. Pero las mioquinas y las sustancias originarias del músculo han venido proliferando con los años. Tenemos el factor inhibidor de leucemia, el IGF-1 o factor de crecimiento tipo insulina, el FGF2, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, la proteína similar a folistatina tipo 1, el factor cerebral neurotrópico, la iricina, que es un potente regulador de la conversión de grasa blanca hacia grasa parda, la interleuquina 8, que es un estimulador de angiogénesis, la interleuquina 15, que funciona como un reductor de adiposidad, y la secreción de numerosas proteínas y metabolitos como el ácido beta amino isobutírico, que es un protector de osteocitos, sobre todo durante la inmovilización prolongada. Esto es una lista pequeña. En realidad hay numerosas y numerosas mioquinas que están en investigación y que todos los días se publican en las revistas de ciencia básica, nuevas funciones. Tal vez las más relevantes o de las que más se tienen información es la miostatina, que vimos que tiene un efecto inhibidor sobre la diferenciación osteoblástica y más bien activadora de osteoclastos. La iricina, que tiene una acción más bien trófica sobre la forma ósea. El BAIBA, que como vimos es más bien un protector de osteocitos, de muerte celular programada, inhibe la muerte celular programada del osteocito y preserva tanto músculo como hueso. Luego el factor cerebral neurotrófico, que tiene un efecto también estimulador de osteoblastos. La interleuquina 6 y la 7 tienen un efecto negativo sobre el hueso, y la 15 más bien un efecto positivo de estimulación osteoblástica. Y luego, si nos vamos al otro lado, al hueso, pues el hueso es un órgano también endocrino secretor, bien reconocido, porque es la fuente mayor de factor de crecimiento tumoral beta, de IGF-1, de proteínas morfométricas que están concentradas en el tejido óseo y que son verdaderos factores de crecimiento, de acción sistémica, y que son liberados por la matriz del hueso. Además existen las llamadas osteoquinas, que son múltiples, dentro de ellas agentes súper conocidos como ranitidina, esclerostina, DICOP-PF tipo 1, la fosfoglicoproteína de matriz extracelular, la osteoprotegerina y pequeñas moléculas derivadas de la adenosíntrifosfato, óxido nítrico y prostaglandina E2, entre muchas otras osteoquinas de acción
paracrino y de acción sistémica. No podemos en esta situación de citoquinas mencionar el papel fundamental que tiene el osteocito, que desde el 2006 se considera una célula endocrina capaz de producir el factor de crecimiento fibroblástico tipo 23, que está elevado en pacientes con raquitismo hipofosfatémico, y su rol a distancia a nivel renal sobre la homeostasis del fósforo. Luego la esclerostina, también secretada por el osteocito y codificada por el gen SOS, que tiene, como bien sabemos, un efecto fundamental en antagonizar la formación ósea a través de la vida canónica del beta-catenina. Pero tal vez a lo que quería llegar es que hay numerosos estudios con esclerostina y su papel sobre el tejido muscular. No todos los resultados son concordantes, hay resultados heterogéneos, pero hay muchos que hablan de que la esclerostina tiene un papel sobre la masa muscular y que su inhibición es capaz de aumentar la masa muscular, también de recuperar la fuerza muscular y también de aumentar la diferenciación y la proliferación de mioblastos. Entonces uno piensa, cuando yo uso un anticuerpo monoclonal anti-esclerostina, no solo estoy influenciando mi hueso, sino también estoy influenciando el músculo, probablemente a través de todos estos mecanismos. Y hay otros estudios que muestran que con solo ejercer una carga mecánica, vamos a inducir la liberación de una serie de factores de crecimiento, como los ven ahí, el mecano factor de crecimiento, IGF-1, el factor de crecimiento vascular endoteliar, el de factor de crecimiento del hepatocito, a partir del osteocito. Vemos algunos de los más relevantes. Se conocen que hay algunos factores que se originan en el osteocito, que tienen acciones positivas y acciones negativas sobre el músculo. Acciones positivas como la de diferenciación, estimular la diferenciación de mioblastos. Acciones negativas como por ejemplo el producir factores que más bien disminuyen la masa muscular y que participan en la pérdida de masa muscular con el envejecimiento, pero también, por ejemplo, factores como prostaglandina E2, que es capaz de estimular los osteocitos, o factores como la osteocalcina, de la cual vamos a hablar ahora, o factores de crecimiento tumoral, que son capaces de explicar el debilitamiento muscular que se observa en los pacientes que tienen metástasis óseas en presencia de cáncer de mama, por ejemplo. Y el RAG ligando que lo mencionamos anteriormente. Con relación a la osteocalcina, que sabemos que es fundamentalmente de origen osteoblástica, pero también se produce en el osteocito, sabemos que tiene una alta afinidad por la hidroxiapatita y es responsable de su almacenamiento en el hueso. Pero también se conoce cuando está el ambiente en circunstancias de pH bajo, sufre una descarboxilación y es capaz de ser liberada a la circulación periférica. Y es ahí en donde va a interactuar con un receptor que se conoce como el receptor GPRC6A y interactúa íntimamente con el metabolismo del adipocito y de las células pancreáticas. En ratones, aparentemente, este mecanismo explica el control metabólico energético que ejerce la osteocalcina en estos animales, algunas funciones relacionadas con la fertilidad y con las calcificaciones ectópicas y algunos efectos metabólicos específicamente a nivel muscular, fuerza muscular y masa muscular. O sea, la osteocalcina con sus efectos paracrinos y endocrinos a distancia. Aquí esta lámina la traje como para que viéramos un resumen de todo lo que hemos hablado. Ustedes ven en la parte superior más bien lo que ocurre del hueso hacia el músculo, en donde después de una carga de daño o de ambiente hormonal, nutricional y envejecimiento, el hueso es capaz, a través de estas citoquinas, de influir sobre la salud muscular
y en negro está ejemplificado o con signo de pregunta, todavía mecanismos que no están bien identificados. En la parte inferior tiene que ver con la influencia del músculo hacia el hueso luego de ejercer actividad física, injuria, perfil hormonal, nutricional y envejecimiento. En rojo están las citoquinas capaces de ejercer un efecto anabólico sobre el hueso. En azul, las que ejercen efecto catabólico. Y en negro, aquellas cuyo mecanismo todavía no conocemos bien. Entonces, nosotros vamos ahora a abordar algunos aspectos relacionados con el envejecimiento y estos dos tejidos. Es interesante saber que ambos tejidos ocupan o alcanzan su pico máximo al mismo tiempo y que ambos tejidos se empiezan a deteriorar al mismo tiempo. Logran un pico máximo alrededor de los 30 años y alrededor de los 60 años empieza un deterioro acelerado. Pero en forma progresiva, la población adulta suma factores que conducen tanto a osteoporosis como a sarcopenia. Inactividad física, cambios nutricionales, cambios hormonales, el uso de algunas medicaciones, comorbilidades, estados proinflamatorios y procatabólicos y sobrepeso, obesidad e insulinoresistencia, que sabemos que influencian negativamente ambos tejidos. Por su parte, la sarcopenia no es solo debilitamiento mecánico. Sabemos que la sarcopenia se acompaña de un aumento de insulinoresistencia, de ese proceso de colonización adiposa, de mioesteatosis del músculo y del hueso, hipoactividad mitocondrial, estrés oxidativo, reducción progresiva de las células satélites. Y hay investigaciones muy interesantes en donde el trasplante de células satélites en animales de experimentación es capaz, esos trasplantes, de revertir el proceso. Incapacidad de regeneración muscular, incapacidad de neuroregeneración, aumento de recambio proteico muscular, o sea, catabolismo y aumento de autofagia. Todo eso acompaña a este proceso. Y la pregunta fundamental es, ¿cuáles son las intervenciones que nosotros podríamos realizar en la clínica? Y las numerosas investigaciones clínicas que hay al respecto. Aquí nosotros tenemos los factores endocrinos, que como bien hemos mencionado en esta presentación, son capaces de influir sobre la salud tanto del hueso como del músculo. Obviamente no podemos modular todavía los factores genéticos, pero podemos actuar sobre los factores mecánicos y sobre el sinfín de factores hormonales que influencian la salud musculoesquelética. Tenemos no solo las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, y los factores de crecimiento tipo insulina, sino también tenemos las hormonas tiroideas, los glucocorticoides que actúan negativamente sobre este sistema, el manejo del estrés para reducir las cargas de cortisol, el equilibrar adecuadamente los estados inapropiados de deficiencia e insuficiencia de vitamina D y corregir los estados de insulinoresistencia y de sobrepeso, obesidad y adiposidad que se generan a lo largo de la vida. Podemos intervenir desde muy precozmente sobre múltiples sistemas y al final de la ecuación vamos a tener beneficios tanto sobre el músculo como sobre el hueso. De tal forma que podríamos decir que las intervenciones podrían dividirse en intervenciones sobre la actividad física, mencionamos las correcciones hormonales, los aspectos nutricionales e intervenciones medicamentosas.
Hay numerosas investigaciones que han tratado de identificar qué intervenciones medicamentosas son eficaces, como por ejemplo el uso de andrógenos o de moduladores específicos del receptor de andrógenos, el uso de inhibidores de miostatina, el uso de estudios con grelina, pero todavía no se han traducido en prácticas clínicas claras. Lo que sí está bien documentado son las intervenciones nutricionales, sobre todo intervenciones que favorezcan el aporte de aminoácidos, sobre todo esenciales, o de consumo de proteínas ricas en leucina, que puedan mejorar justamente la salud musculoesquelética. Suplementación de creatina con ejercicio ha mostrado un efecto positivo sobre la masa y la función muscular. Y por el contrario, estudios en los cuales se han utilizado aminoácidos de cadena ramificada no han logrado realmente resultados positivos. Hay numerosas investigaciones con la suplementación adecuada de vitamina D, que es sumamente positiva, tanto para el músculo como el hueso, así como los resultados positivos relacionados con el uso de HMB, que es beta-hidroximetilbutirato, metabolito de la leucina, que ha demostrado efectos positivos anticatabólicos, anabólicos y lipolíticos sumamente positivos en la salud muscular, sobre todo a dosis altas de 3 gramos diarios. Y ya para finalizar, quiero simplemente compartir con ustedes unas últimas reflexiones finales de esta presentación. La primera de ellas es que los sistemas muscular y óseos actualmente son reconocidos como dos órganos endocrinos que interactúan entre sí, no solo mecánicamente, sino a través de complejas acciones paracrinas y endócrinas y por lo tanto con acciones sistémicas. Que el envejecimiento de estos dos sistemas está en estrecha relación entre sí y en relación con la condición de salud o bienestar general del individuo y la presencia de comorbilidades. Y que estrategias preventivas precoces desde muy temprano en la vida, con intervenciones nutricionales, hormonales, actividad física y medicamentosas, han demostrado ser beneficiosas para la salud musculoesquelética. Finalmente, que las múltiples y complejas vías de interacción que existen entre estos dos sistemas ofrecen interesantísimas oportunidades para la investigación clínica futura y para ofrecernos a nosotros en la práctica clínica nuevas y modernas herramientas para mejorar la salud de nuestros pacientes. Con esta lámina deseo reiterarles el agradecimiento por su atención y por haberme invitado a participar en este congreso. Muchas gracias.